Este evento contará con una plataforma dedicada a la transmisión en vivo. Entrando a la página web del evento, eventos.flar.net, podrá encontrar los auditorios de las sesiones en vivo. Una vez en el auditorio, podrá ver la sesión en vivo, participar en el chat y ver información de la sesión, así como la biografía de los conferencistas. Si tiene dudas sobre la usabilidad de la plataforma, puede escribir un correo a comunicaciones@flar.net. Hello everybody. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la cuarta sesión de nuestra conferencia de bancos centrales e instituciones oficiales. Soy Mario Acosta, director de inversiones en el Fondo Latinoamericano de Reserva, y esta sesión tiene que ver con un tema de la actualidad, que es el futuro del trabajo. Un tema muy actual porque la pandemia del COVID-19 cambió la forma en la que trabajamos. Tuvimos un experimento trabajando desde casa que funcionó bastante bien y que aceleró la adopción de nuevas tecnologías y, más importante aún, demostró que podemos ser productivos trabajando remotamente. Y de hecho, muchos de nosotros seguimos trabajando de manera remota y hay muchas empresas e instituciones con las que trabajamos que están intentando discernir cuál es el modelo que van a implementar después de la pandemia. Si será volver a la oficina tal y como la conocíamos, si trabajaremos desde casa o un sistema a mitad de camino. Y esa es la razón por la cual invitamos a nuestro siguiente invitado, Robert Posen, el profesor, autor de la obra Remote Inc. Thrive at Work, Wherever You Are, que consiste en cómo podemos ser más productivos si adoptamos las tecnologías de aquellos que han demostrado ser más productivos, incluso trabajando desde fuera de casa. Y pensando todos como una sola empresa. Bob en este momento es profesor senior en la Sloan School of Management del MIT y además es miembro senior del Brookings Institution y conoce muy bien la industria de la gestión de activos. En el año 2004 fue presidente en 2010 fue presidente de MFS Investment Management y también fue presidente de Fidelity Investments. Así que hoy hablaremos no solamente del futuro del trabajo en términos generales, sino también el futuro del sector de la gestión de activos, y estoy seguro que todos ustedes están interesados en oír más al respecto. Además, es autor de un libro número 1 en venta llamado Extreme Productivity, Boost Your Results, Reduce Your Hours. Y acaba de publicar un nuevo libro sobre cómo trabajar de manera productiva en remoto, que será uno de los temas que abordaremos durante esta conferencia. Bob, sin más dilación, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es un auténtico placer contar con su presencia. Gracias, Mario, por haberme invitado y es un placer para mí poder participar de esta sesión. Muy bien, Bob. Como introducción a esta sesión vi una encuesta que fue realizada entre profesionales en el sector de la inversión en todo el mundo, y cuando se pregunta qué porcentaje del tiempo se necesita pasar en el tiempo para alcanzar el máximo de productividad, los CEOs y los ejecutivos de alto nivel dicen que un 55% del tiempo para alcanzar la máxima productividad en el trabajo. Pero cuando le preguntan a los empleados en esta encuesta, la respuesta varía entre un 35 y un 45% del tiempo. Y cada vez que analizamos una encuesta sobre este tema, encontramos esta brecha. Muchos CEOs quieren que los empleados vuelvan al trabajo de manera presencial todo el tiempo, pero los empleados tienen otro punto de vista. ¿Qué explica esta diferencia de opinión? Bueno, cuando hablamos sobre los CEOs, sobre por qué quieren que todos los empleados vuelvan a trabajar en las oficinas, mencionaron una serie de razones. Por un lado, piensan que las personas jóvenes tienen que aprender con un mentor, y eso significa que tienen que estar presentes para ver cómo trabajan otros. Por otro lado, piensan que el trabajo presencial
Es una forma de contribuir a la innovación, a hacer brainstorming. Y en tercer lugar, he escuchado a muchos decir que si la gente no vuelve al trabajo presencial la mayor parte de su tiempo, van a perder la cultura de la compañía. Estos tres argumentos creo que tienen cierta validez hasta cierto punto, pero la pregunta es si eso exige que vuelvan a trabajar 4 o 5 veces a la semana. Y creo que la respuesta es no, no sería necesario. Muchos de estos objetivos o muchas de estas características se pueden lograr si se trabaja de manera presencial, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana. Si estamos en la oficina un par de días a la semana, 2 o 3 días a la semana, podemos tener sesiones de brainstorming durante ese periodo y la gente puede observar a otras personas trabajar. Al mismo tiempo, podemos percibir ese sentido de cultura. Creo que los CEOs están subestimando la capacidad de trabajo en remoto de la gente. La gente ha sido creativa haciendo sesiones de brainstorming, por ejemplo, a través de Zoom, utilizando las herramientas de Zoom, y también a través de Teams se puede hacer una sesión de brainstorming a través del chat. Así que creo que hay muchas formas en las que se puede hacer un brainstorming de manera remota. Creo que este gap, esta brecha es real. Y creo que ambas partes tienen que lograr un punto de equilibrio. Tenemos que pensar realmente qué estamos intentando lograr a través del trabajo presencial. ¿Cuántos días a la semana significaría esto que el trabajador o el empleado tiene que trabajar de manera presencial y cuánto se podría lograr de manera remota? Hablemos un poco más sobre este modelo. Estoy seguro que la pandemia fue el mayor experimento de trabajo remoto en nuestra historia. Hemos aprendido mucho a partir de ello, o al menos hemos demostrado que el trabajo en remoto funciona. Y la pandemia todavía no ha quedado totalmente atrás, pero hay algunas empresas que ya están implementando una nueva estructura en el lugar de trabajo. Muchas empresas continúan todavía en ese proceso. En su opinión, ¿cuál es la estructura del lugar de trabajo del futuro? Principalmente en la oficina, en casa, un punto medio. Creo que la respuesta es un formato híbrido, 2 o 3 veces a la semana en la oficina y otro tanto desde casa. Creo que efectivamente habrá algunas compañías que van a preferir el trabajo en remoto, pero será una minoría de ellas. Habrá otras, por otro lado, que preferirán el trabajo presencial. Pero creo que es la estructura híbrida la que va a ser la más popular o la elegida. Creo que eso es lo que ya estamos observando. ¿Quién debería decidir esto? Porque ya hemos observado las diferencias de opinión entre aquellos que son responsables de las compañías y los empleados que trabajan en ellas. Los líderes tienen cierta inclinación a trabajar en la oficina, mientras que los empleados muestran mayor sesgo para trabajar desde casa. ¿Quién debería entonces determinar este formato híbrido? ¿La organización o el empleado individual? Creo que ninguno de los dos, o sea, ni el CEO ni tampoco esta decisión debería dejarse en manos de cada persona en particular. Creo que la unidad a cargo de esta decisión es todo el equipo. En la mayoría de las organizaciones encontramos equipos y cada uno de estos equipos funcionan de manera diferente. Pensemos en las operaciones de inversiones. Hay analistas que tienen sus propios equipos, gente de tecnología de la información, de soporte, tenemos la gente de marketing que intentan llegar a los clientes y luego
también tenemos los equipos de servicios y soporte al cliente. Así que estos son ejemplos de los distintos equipos que encontramos en una compañía. Y estos equipos, cada uno de ellos tendrá sus propias necesidades. Por lo tanto, no deberíamos forzar una regla que aplique a toda la organización. Creo que lo que queremos es que cada equipo decida cuál es la configuración adecuada, lo que llamamos un esquema que no sea excesivo en trabajo en remoto ni trabajo presencial. Hablamos de esta estructura en nuestro libro. Eh, Creo que a partir del debate dentro de cada equipo se puede llegar a una solución para obtener los mejores resultados. Usted en su libro menciona que en el diseño del modelo híbrido no tenemos una solución única para todo. Es decir, supongamos que el responsable de cartera o el gestor de cartera puede tener unas necesidades diferentes al que la gente que trabaja en recursos humanos, en el middle office, etcétera. Efectivamente, tenemos la gente que es los programadores de software o los que se ocupan del mantenimiento del hardware, los que están en contacto con los clientes. Cada uno de estos equipos son diferentes. Así que la idea de tener una solución única para todos no tiene ningún sentido. Tenemos que permitir que cada equipo pueda tomar una decisión para el equipo y que sea el equipo la unidad pertinente de la toma de decisión y qué deberíamos considerar a la hora de pensar en un formato híbrido de trabajo. Mi coautor y yo escribimos un artículo en el New York Times, escribimos el acrónimo FLOCS, F-L-O-C-S, F-L-O-C-S, que significa los factores de equipo. Creo que esta función es la más importante de todas. Depende de lo que estemos haciendo. Si hablamos de algo que requiere trabajo colaborativo, una tarea compleja que signifique realizar una negociación, pues estas son funciones que habitualmente se desempeñan mejor dentro de una oficina. Pero si hablamos de otras tareas que impliquen, por ejemplo, un alto nivel de concentración durante largos periodos, como desarrollar códigos de software, etcétera, quizás esas funciones se puedan cumplir mejor en casa. Por lo tanto, tenemos que pensar, en primer lugar, cuáles son las funciones que desarrolla cada equipo. ¿Qué pasaría si nos miráramos más en pensar qué se puede hacer mejor en casa y qué se puede hacer mejor desde la oficina? El otro es el lugar. Si tenemos un grupo, un equipo que está ubicado en una determinada zona de la ciudad, quizás sea más sencillo para esas personas reunirse si viven cerca. Pero si el equipo está distribuido por todo el país o por todo el mundo, pues entonces será mucho más difícil para ellos acudir a la oficina. He visto algunos equipos que han dicho, bueno, sí, tenemos equipos nacionales y una vez al mes el equipo de la alta dirección va a ir a un sitio, el equipo global se tendrá que reunir 2 o 3 veces al año. Entonces, hablamos del factor ubicación. Y luego tenemos la organización. ¿Qué tan independientes son estos equipos? ¿Cómo pueden ese grado de interdependencia determinará si queremos que todos vengan a la oficina al mismo tiempo? Quizás estos equipos sean independientes, entonces eso ya no sea necesario. El cuarto factor es la cultura. Y a veces es difícil, bueno, llegar a un acuerdo con esto, pero tenemos que pensar también en cómo podemos promover la cultura. Hemos pasado por una situación inusual porque la gente se conocía, luego se produjo la pandemia y la gente, bueno, quería construir cierto capital social, pero cuando se incorporan nuevas personas y hay más rotación de personal, entonces la pregunta de cómo hacemos para mantener la cultura corporativa es más difícil. Y luego la programación de las tareas. Estamos hablando de cuestiones prácticas. Si vamos a tener personas que van a venir a la oficina, vamos a querer que todos acudan el mismo día, no en días distintos. Me gustaría
que la gente tuviera un espacio en la oficina que pudieran considerarlo propio. Algunas empresas han hecho lo que llamamos host task, donde la gente puede venir y elegir su escritorio, su estación de trabajo y donde pueden dejar su lugar, porque si cada vez que vienen trabajan en un lugar diferente puede ser desconcertante. Si tenemos dos equipos que rotan por distintos espacios, bueno, todos podrán tener su propia oficina, incluso cuando la compartan con otros equipos. Incluso desde el punto de vista de la organización, podríamos tal vez reducir los alquileres de espacio en un 20 o 30%. Así que estos son los 5 factores que la gente tendrá que considerar a medida que el equipo diseña cuál es el formato híbrido óptimo. Bob, vamos a profundizar ahora un poco más en uno de los factores, el cuarto factor que usted mencionó, el de la cultura. Quizás una de las cuestiones que plantea el trabajo en remoto es que resulta más difícil establecer una relación con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colegas, porque ya no hablamos en el ascensor, ya no salimos a comer juntos, o esa interacción espontánea que se plantea y que permite crear confianza entre los miembros del equipo y los colegas. Y quizás sea más difícil aún ponernos en contacto con nuestro superior o nuestro jefe bajo este modelo. Así que, ¿cómo deberían los empleados que trabajan de manera remota, la forma en la que se comunican con sus colegas y con sus jefes? Bueno, creo que queda claro hoy que los gerentes tendrán que ser más proactivos para poder promover estos valores de la cultura corporativa. Si trabajan de manera remota, una de las cosas que pueden hacer es organizar reuniones donde no haya una agenda concreta, sino que el punto de la agenda es simplemente que cada persona hable qué ha hecho en el último mes o qué ha pasado, por ejemplo, con sus hijos o que hablen sobre sus hobbies. La gente, bueno, a veces es creativa, juega, a veces la gente ha asistido a cursos de cocina o se han juntado para cocinar juntos como parte de las actividades. Así que esto es una forma de construir cultura para una compañía. No es solamente una cuestión de tener reuniones en remoto. Y por otro lado, no me gusta cuando la gente hace reuniones y salen de una y se meten en otra, porque en ese caso no hay ningún tiempo para una charla más informal. Creo que una de las reglas que un equipo debería establecer es que ninguna reunión debería tener una duración mayor a 30 o 40 minutos para que la gente después de cada reunión tenga la posibilidad de poder hablar o interactuar personalmente con el otro en pos de la cultura corporativa. Y en cuanto a la relación con el jefe, muchos trabajadores que han trabajado en remoto han expresado su preocupación sobre esta cuestión, sobre que el jefe no estaba en el mismo sitio. Hay algunos jefes, gerentes y directores que se han mantenido reuniones uno a uno con las personas que le reportan directamente y si trabajan de manera remota, todavía siguen dedicando ese tiempo para hablar con sus jefes, básicamente para construir una relación con su jefe. Y hablemos de la otra cara de la moneda, los gerentes, porque muchos gerentes y directores han afrontado la pandemia sin tener ninguna idea sobre cómo liderar un equipo en remoto. No estaban preparados para ello y ha sido un reto. Así que a la hora de gestionar un equipo que trabaja totalmente en remoto, ¿qué estrategias debería adoptar un gerente que quiera hacerlo de manera eficaz? Bueno, creo que los gerentes de equipos en remoto tienen que establecer lo que llamo las reglas de juego para todo el equipo, reglas básicas. La gente a veces se ha quejado al trabajar en remoto que tenían que estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, no sabían dónde empezaban y terminaban las cosas y terminaron agotados. Así que el líder de equipo tiene que establecer normas básicas para que
se respondan, por ejemplo, correos, pero dentro de una franja horaria, no después de las 7 de la tarde, por ejemplo. Creo que esto es importante. Y otra práctica es lo que mencioné antes, las reuniones que no deberían ser más largas de 30 o 40 minutos para dar lugar a charlas más informales posteriormente. Creo que las personas tienen que entender cuándo el equipo debería utilizar el email, cuándo deberían utilizar el canal de Slack, cuándo creo que establecer estas normas básicas es muy importante. Estas son algunas de las prácticas y creo además que todo equipo necesita reunirse una vez a la semana, pero esa reunión tiene que ser una reunión de cara al futuro, no hacia atrás. A veces he visto que en esas reuniones semanales la gente habla sobre lo que ha hecho durante la semana anterior. Creo que eso se podría hacer eficazmente a través de Slack o a través del email. Creo que las reuniones semanales, o al menos en las que yo pienso, son aquellas reuniones donde la gente habla sobre la agenda para la siguiente semana, para obtener información de otras personas sobre cómo hacer tal o cual tarea mejor, o para obtener ideas, información de contacto, ese tipo de cosas. Así que esas reuniones semanales son muy importantes. Y como he dicho, también queremos que los gerentes también tengan reuniones uno a uno con sus reportes directos, porque la gente se ha sentido aislada trabajando desde casa. Si algunos de estos empleados trabajan en remoto y otros de manera presencial, las reuniones deberían llevarse a cabo como si todos estuvieran conectados en remoto. De lo contrario, la gente en la oficina se va a sentir que, bueno, que ellos se han tenido que quedar en la oficina mientras que los o que ellos están en la oficina son ciudadanos de primera y los que están conectados en remoto ciudadanos de segunda. Por lo tanto, si los gerentes quieren que la gente vuelva a trabajar a la oficina, tendrán que hacer que sea más atractivo, que los protocolos de salud o de higiene sean suficientes, que el espacio que se les proporcione sea el adecuado para que porque hoy a la gente le importa el espacio de trabajo, habrá que darle más espacio, más salas de reunión. Si queremos que la gente vuelva a trabajar a las oficinas, hay que hacer que también sea más divertido, que haya más colaboración, que haya actividades más colaborativas. Así que estas son algunas de las cuestiones que un gerente proactivo debería tener en cuenta. Creo que eso es un tema muy delicado que siempre sale cuando hablamos de los modelos híbridos y es uno de los argumentos más fuertes a favor del trabajo en la oficina 100%. Es que la colaboración, la interacción entre trabajadores es mejor en persona comparado con una reunión por vídeo. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo. Yo creo que las reuniones en la oficina funcionan muy bien. También me parece que cuando todos se conectan de forma remota, funcionan bastante bien. Pero tengo dudas sobre las reuniones híbridas con algunas personas en la oficina y otras personas que se conectan de forma remota. Los que están en remoto podrían perder algo de la dinámica, el ambiente que hay en la sala y entre los que están en persona. ¿Cuál sería la mejor práctica para las reuniones en remoto o parcialmente en remoto? Bueno, si estamos hablando de personas, algunas personas en casa, algunas personas en la oficina, yo creo que esa reunión se tiene que hacer como si fuese 100% en remoto, porque si no, los que están en remoto van a sentirse como ciudadanos de segunda clase. Pero en términos más generales, tiene razón cuando dice que la pandemia nos ha demostrado que tenemos que tener más disciplina y más rigor en nuestras reuniones. Así que me gusta dividir las reuniones. Tenemos la parte de antes. Hay reuniones malas cuando no preparamos muchas veces. Se tiene que enviar una agenda de antemano y hay que proporcionar material
con información de fondo, y debería haber en la mayoría de los casos, por lo menos 24 horas antes de la reunión. Si alguien recibe una invitación, pero no recibe una agenda, pues debería pedir la agenda. Si no recibe la agenda, debería pensar en no asistir. La gente siempre me pregunta, pues, ¿cómo puedo evitar tantas reuniones? Bueno, si pedimos una agenda es una buena manera, porque algunas personas no quieren dar una agenda. Y otras personas mandan la agenda y es fácil ver que la reunión no es de alta prioridad. Por ejemplo, bueno, se puede decir, pues ahora sé de lo que va la agenda, la reunión, pero luego me pondré al día porque no quiero dedicar mi tiempo a esa reunión. Otra cosa que ocurre es que cuando hay reuniones por vídeo, bueno, hay una tendencia a invitar a cualquier persona, a todo el mundo, porque no hay ningún límite en cuanto al espacio físico. Pero se ha trabajado mucho en cuanto al número óptimo de personas, 6 a 8 personas. Pero cuando estamos hablando de 14, 18, 20 personas, bueno, hay mucha gente que al final no participa muy bien. Y si pensamos en la reunión en sí, lo que me gustaría destacar es que las personas tienen que encender la cámara, porque si no podemos saber si están participando de verdad, si están prestando atención y escuchando. Si tenemos una reunión online, el líder tiene que resumir un poco los temas, pero en menos de 10 minutos. Se hace un repaso de todos los materiales y a veces eso puede llevar 30 o 40 minutos y nadie va a tener la motivación necesaria para leer los documentos. Y es bastante aburrido, además, viendo muchas presentaciones de PowerPoint. Y ¿cuál es el sentido de la reunión? La reunión, bueno, muchas reuniones son para debatir, para hablar, para tener esa especie de tormenta de ideas. Y si tenemos a una persona hablando mucho, es un error. El líder puede tener 10 minutos y luego provocar unas preguntas, crear una estructura para el debate. O algunas reuniones pueden ser más de procesos, es para a lo mejor crear un espíritu de equipo, mejorar el ánimo, celebrar un éxito. Y si tenemos a una persona con una presentación de PowerPoint durante mucho tiempo, pues no va a conseguir el objetivo. El líder tiene que ser proactivo, involucrar a la gente, hacer que participe. Y a lo mejor preguntar a una persona más junior para empezar la conversación, porque si los senior dominan, los más junior van a estar, bueno, con menos ganas de hablar. Todos hemos estado o participado en reuniones en las que al final todo se queda un poco en el aire, sin ninguna decisión clara. Y tenemos que tener, pues, una buena conclusión. Se trata de resumir las decisiones en una especie de acta. Y eso también ayuda a los que no han podido ir a la reunión a saber lo que se ha hablado y lo que se ha decidido. Así hay menos confusión. Y los siguientes pasos para el futuro. Alguien tiene que plantear esta pregunta. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Quiénes son las personas responsables? ¿Y cuáles son los plazos? El calendario. Así serían unas buenas prácticas para antes y durante y después de las reuniones. Bueno, pero muchas reuniones son aburridas y poco productivas porque no se siguen esas buenas prácticas. Y por eso muchas reuniones no sirven para mucho. Pero se puede solucionar este problema con una buena gestión. Y son unas normas sencillas, lógicas, que se pueden utilizar para mejorar las reuniones. Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar un poquito más de la interacción entre los líderes y el equipo. Hay distintas opiniones en cuanto a la vuelta a la oficina de esos dos grupos y los líderes, yo creo que a veces quieren a la gente en la oficina porque
los líderes sienten así que tienen más control sobre los resultados, porque pueden estar viendo a la gente en la oficina, pero eso está cambiando con el trabajo en remoto, y durante la pandemia pues fue un gran desafío para muchos líderes que estaban acostumbrados al trabajo en la oficina 100%, a tiempo completo. En su libro habla de la métrica del éxito. Bueno, vamos a tomar un paso hacia atrás. Creo que tiene razón que muchos jefes, se sienten un poco ansiosos con el trabajo en remoto porque no pueden pasear por la oficina a ver lo que se está haciendo. Algunas empresas han creado o introducido un software para saber el tiempo que dedica cada uno a trabajar con el teléfono o con el ordenador, pero me parece una locura, no estoy de acuerdo. Y en el libro planteamos otro modelo completamente distinto, con otra actitud, otra mentalidad. Hablando de cómo los trabajadores tienen que pensar en ellos mismos como trabajador en remoto, pensando como un pequeño negocio con su tiempo, su lugar. Es como llevar un pequeño negocio, y es otra relación muy diferente con el jefe. El jefe ya no está ahí para estar diciendo todo el día, cada hora, haz esto, haz lo otro. Hay que estar de acuerdo en cuanto a los objetivos, los resultados que hay que entregar para el final de la semana, el mes, o para ese proyecto, el plazo que sea. Y con estos entregables establecidos, el jefe puede, distanciarse un poco, y el trabajador puede pensar en cómo entregar esos resultados de la forma más eficaz, y dónde y cómo. Así, el jefe se convierte más bien en un cliente en lugar de un dictador o una figura de autoridad. Algunas personas me preguntan, pero bueno, ¿cómo se puede poner en marcha? El concepto está genial, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede poner en marcha? Y ahí entramos en el tema de la métrica del éxito. El jefe puede estar hablando con el equipo sobre el proyecto esa semana o el mes. Y lo que quiero es que el jefe diga, bien, ¿cómo vamos a saber si hemos tenido éxito al final de este periodo? Así que necesitamos una métrica del éxito. El jefe establece los objetivos porque el jefe está más involucrado en la organización, sabe lo que hay que conseguir, pero depende del equipo a establecer y negociar la métrica del éxito. Y bueno, cuanto mejor la métrica, mejor para todos. Con esa métrica del éxito, con un calendario establecido, unos plazos, tiene un impacto positivo enorme, porque aclara lo que significan esos objetivos. A veces el jefe establece un objetivo y cada persona lo entiende de un modo distinto. Yo doy un curso para ejecutivos y les pregunto, vamos a ver, tenemos el objetivo de mejorar el servicio al cliente. Bueno, todo el mundo quiere mejorar el servicio al cliente, pero las personas tienen opiniones distintas sobre lo que significa. Algunos piensan en la satisfacción, en las encuestas. Otras personas piensan en cosas más objetivas, como las entregas que se hagan a tiempo, un alto nivel de precisión. Y hay toda una gama de puntos de vista. Así, si hablamos de una métrica del éxito, es más claro para todos sobre lo que hay que hacer. Segundo, para el jefe, cuando él o ella conoce esa métrica, entonces va a saber delegar más en lugar de hacer una microgestión. No tienen que estar ahí todos los días preguntando si se está haciendo esto o lo otro. Y tercero, quizás lo más importante, esa autonomía que estamos dando a los trabajadores. Bueno, se ha visto una y otra vez que
es clave a la satisfacción en el empleo y su productividad. Ellos, los trabajadores, tienen la autonomía para decidir cuándo y dónde, cómo trabajar. Y eso les da una buena satisfacción y consigue una buena productividad. Sí, soy un gran fan de esa métrica del éxito y me parece que funciona muy bien. Y todo el mundo debería utilizar ese método. Hay algo muy interesante en esa idea de la métrica del éxito porque incluye una evaluación periódica. Pero he visto que usted es muy crítico, critica mucho las evaluaciones anuales. Bueno, y yo soy miembro del club en contra de las evaluaciones anuales. Normalmente son, bueno, un poco irrelevantes, no son muy útiles, no son muy útiles porque, bueno, en muchas organizaciones no hay nada entre el despido y una nota buena y no tiene ningún sentido. Lo que quiero ver es, pues, una conversación, una retroalimentación sobre el rendimiento del trabajador. Así que después del proyecto podemos, por ejemplo, hablar de esa métrica del éxito. Genial, lo hicimos bien. ¿No lo hicimos bien? Pues vamos a ver lo que pasó, que salió mal y evitar que vuelva a pasar en el futuro. Me gustaría ver ese tipo de conversación de forma regular, periódica, una vez por ejemplo, una vez cada trimestre, y que no sea una cosa anual. Genial, para cambiar un poco de tema, hablando de la carrera profesional, últimamente he escuchado que si quiere trabajar desde casa, pues muy bien, pero si quiere tener una carrera profesional, hay que volver a la oficina. Y ahí la gente habla de la relación con el jefe. Sí, es cierto, hay mucha gente que trabaja en casa con miedo en cuanto a su carrera profesional, que no van a enterarse de las oportunidades, no van a tener una fuerte relación, con su jefe y van a quedarse atrás o fuera. Y yo creo que cuando gestionamos a las personas que trabajan de forma remota, hay que ser proactivo y tener una reunión, una conversación sobre su carrera 1 o 2 veces al año para hablar con esas personas, para saber cuáles son sus objetivos para los 2 o 3 años que vienen. No creo que tenga sentido hablar de 10, 20 años, es demasiado lejos, pero se puede hablar muy bien de los 2 o 3 años que vienen. Los gerentes, los jefes pueden ayudar, ayudando a pagar cursos, por ejemplo, para mejorar las capacidades de los trabajadores. Pueden ayudar al equipo ofreciendo oportunidades para poder trabajar con otras personas de otros departamentos, para ver otras cosas, unirse a grupos industriales. Y los gerentes, los jefes, pueden hacer estas cosas para que los miembros del equipo tengan la sensación de que su carrera le importa al jefe y que van a poder progresar. Tengo que aprovechar de su experiencia en el mundo de la gestión de activos y ha trabajado en MFS y en Fidelity. Y seguramente el público va a saber lo que opina sobre el futuro del trabajo en la industria. En cuanto a la ubicación, el location de Flux, en la industria, bueno, se ha centrado en hubs como Londres, Nueva York, en cuanto a la gestión de activos. ¿Eso va a cambiar, le parece, con el trabajo en remoto? Y si es así, ¿qué tipos de gerentes de activos van a conseguir los mejores resultados? Bueno, yo creo que es difícil saber eso, pero las capacidades necesarios
o necesarias para los gestores de activos, bueno, van a ser distintas. Tenemos fuentes de datos ya no tradicionales y hay que analizar los datos. Así que el papel del científico de datos va a ser más importante. Entonces, algunas personas piensan que estoy diciendo que todo se va a hacer a través de algoritmos y ordenadores, computadoras, pero no es así. Porque siempre necesitamos una persona para utilizar su juicio. Y la idea de que la inteligencia artificial nos va a dar todas las respuestas, pues no lo veo factible. Las personas que trabajan con los datos pueden trabajar en cualquier sitio, la verdad, pero los que tienen que tomar la decisión, los analistas senior, los gerentes de las carteras, pues yo creo que ellos tienen que estar en ciertas zonas. No tiene que ser en una sola ciudad, pero podría tener a alguien en Boston, en Londres, en Tokio, pero yo creo que la interacción es muy importante. Otra cosa que pasa es que si está, por ejemplo, en Fidelity, muchos CEOs van a la oficina para hacer presentaciones sobre la situación y lo que está ocurriendo. Por supuesto, esto se puede hacer de forma remota, pero cuando hay una reunión con el CEO, no solo se trata de la información, pero también de ver a esa persona si tiene la capacidad de liderar y si son capaces de convencerle. Y si vuelven año tras año, pues hay cierta rendición de cuentas ahí. Y yo creo que vamos a ver más expertos en datos, los que recaudan datos, los que conocen y tienen capacidades en cuanto a algoritmos, los científicos de datos, pues en esta industria pueden trabajar en cualquier sitio, yo creo, pero aún así creo que habrá hubs y serán en algunos lugares limitados, pero yo creo que esa interacción personal para los analistas y los CEOs va a seguir siendo importante. De acuerdo, vamos a hablar de las personas ahora, porque la disrupción tecnológica ha tenido un impacto en el capital humano y el trabajo en remoto es solo un ejemplo. Ahora los gestores tienen acceso a más talento por esa tecnología, por el trabajo en remoto, pero también la tecnología está teniendo un impacto en el perfil de los que trabajan en la gestión de activos por automatización, inteligencia artificial. ¿Cuáles son los perfiles, las habilidades que van a tener éxito o no en el futuro en la industria de la gestión de activos? Bueno, nos gusta pensar que los que salen de los MBAs en MIT Sloan, pues que ellos tienen el perfil adecuado, aprenden sobre el análisis de datos y los métodos cuantitativos. Y yo creo que hay un cambio porque los científicos de datos, bueno, va a haber mucha demanda y los que entienden los algoritmos, pues van a estar en demanda. Si tenemos un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a suponer que el algoritmo ha predicho, por ejemplo, de que Donald Trump iba a ganar en el 2016 las elecciones. Pero entonces, ¿cuál es la tesis de inversión? Algunas personas dirían, bueno, los mercados van a reaccionar de forma negativa, pero no ocurrió. Así que siempre va a haber un elemento del juicio humano. No se puede sustituir ese juicio y ese sentido común.
Yo creo que las empresas van a tener éxito si saben combinar esas fuentes para la toma de decisiones. Por un lado, tenemos los algoritmos con datos que van a estudiar todo eso y a lo mejor crear universos o hipótesis. Pero luego tenemos que tener ese elemento del juicio para tomar la decisión sobre la inversión, ese juicio personal. Y eso, no, yo creo que no se puede solucionar con un algoritmo, en mi opinión. Nos quedan un par de minutos para preguntas del público y una pregunta que tenemos tiene que ver con uno de los temas de antes, que son las reuniones y el tema de las cámaras encendidas o apagadas. Los líderes o los empleados, ¿cómo podemos animar a la gente a encender la cámara durante la reunión sin invadir su intimidad? Bien, una manera de hacerlo es hacer que la gente utilice un fondo de pantalla virtual como el que estoy usando yo en este momento. La privacidad de las personas, en ese caso, si estuvieran trabajando desde casa, se podría mantener porque no tendrían que mostrar que están trabajando desde la cocina o su habitación. Entonces creo que se puede facilitar este fondo de pantalla para facilitar las cosas. Por otro lado, subsidiar la tecnología para que la gente disponga de buenas cámaras y para que puedan presentarse adecuadamente. Creo que la gente necesita entender que cuando sus cámaras no están encendidas, es muy difícil que los demás vean cómo están reaccionando o cómo se sienten sobre lo que está ocurriendo. Entonces, existe un componente de buena educación en todo esto. Si utilizamos un fondo virtual, no tenemos que preocuparnos por las cuestiones de privacidad de las personas. A mí me encantan estos fondos de pantalla virtuales y también de aquellas cámaras que no solo muestran el rostro, sino también alguna parte del cuerpo de la persona. Y una de las cuestiones relacionadas con esto es cómo se puede reclutar globalmente en lugar de hacerlo solamente localmente sin pedirle a los empleados que trabajen en la sede social de una empresa. Eso podría ser una ventaja competitiva para las organizaciones, podría ser una ventaja también de cara a los empleados que hoy tendrían acceso a múltiples empresas en todo el mundo, pero ahora es cierto que estarían compitiendo con muchas otras personas en todo el mundo. ¿Quién resulta ganador en esta dinámica? Pues creo que las personas a las que más se busca en el ámbito laboral podrán, bueno, trabajar donde quieran. La mayoría de las compañías tendrán que ofrecerle la posibilidad de trabajar no solamente desde la casa matriz. Creo que es mejor para los profesionales si podemos hablar de un clúster que reúna a varias personas en un mismo lugar. Si empezamos a trabajar en una empresa que tiene su sede central en Boston y estamos a cargo de gestionar o de analizar acciones de empresas asiáticas, lo lógico sería estar en Singapur. Eh, Creo entonces que es muy importante dedicar cierto tiempo o pasar cierto tiempo en la casa central, en la sede matriz de la empresa para observar la cultura corporativa, para observar a otras personas, para ver cómo se desarrollan las cosas. Creo que este proceso de onboarding de los empleados es muy importante. Por otro lado, cuando yo fui presidente de Fidelity Management, solía ir a todas las oficinas al menos 4 veces al año. Creo que es importante para las personas que ocupan cargos ejecutivos hacer esto, eh, porque es importante para el resto de los empleados verlos.
para que la gente se sienta parte de la organización realmente y que no simplemente son un número más. Así que esas son algunas de las cosas que creo que deberían hacerse. Bob, ¿tienes algún consejo en particular para aquellos líderes que nos acompañan en el día de hoy y que están todavía intentando decidir el tipo de modelo que deberían implementar en sus compañías o instituciones después de la pandemia? Quizás mi último consejo sería pensar en este formato híbrido, porque creo que la mayoría de las compañías van a tener este formato. Este es un experimento. Lo cierto es que todavía estamos intentando discernir este nuevo mundo del trabajo. Creo que todo va a terminar siendo híbrido, pero cómo se diseña esto, si la gente irá a trabajar 2 o 3 veces a la semana a la oficina, si habrá oficinas satélite o no, esa es otra cuestión. Creo, por lo tanto, que la cuestión aquí es tomar una decisión a nivel equipo y decidir cuál sería el formato híbrido óptimo y luego probarlo durante 6 meses o un año, pero no considerarlo como algo que va a quedar así por los próximos 5 o 10 años, porque no sabemos cómo se van a desenvolver todas estas cosas. Quizás al cabo de 3 o 6 meses habrá que reevaluar ese diseño híbrido que se hubiera establecido. Esto implica entonces que las decisiones no deberían ser irreversibles. No deberíamos comprar un equipo gigante, un edificio gigante, por ejemplo, hoy, porque quizás de aquí a un año haya una mejor opción. Por lo tanto, hay que hacer lo mejor que podamos para diseñar un formato híbrido aplicando estos 5 factores y los demás aspectos que hemos abordado. Y en segundo lugar, habría que utilizarlo como un experimento para reevaluar en 6 meses o quizás antes si el modelo funciona o no. Y una vez más, no tomar decisiones irreversibles que sean imposibles de rectificar o que resultaran muy costosas de cambiar en caso de instalar hoy un sistema híbrido. Estamos en un mundo nuevo, estamos aprendiendo día tras día y tenemos que aceptarlo. El otro gran interrogante es qué va a pasar realmente con el COVID. ¿Cómo estamos gestionando esto? ¿Vamos a terminar todos inmunizados? ¿Ya no tendremos que volver a preocuparnos? ¿O será una lucha continua? Y yo no tengo la respuesta a esas preguntas. Por lo tanto, no quiero decir, sí, esta es la respuesta, un sistema híbrido para los próximos 5 años. No quiero decir eso. Muy bien, Bob, muchas gracias nuevamente. Ha sido muy interesante esta sesión. Yo la he disfrutado personalmente y muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias, Mario, y gracias por la generosidad de las preguntas. Espero que la audiencia haya aprendido algo en el día de hoy. Muchas gracias por haber citado mi libro que ya está disponible en Amazon, mi libro Remote Incorporated. Tengo otro libro, Extreme Productivity, que acaba de ser publicado en papel. Creo que se ha traducido, por cierto, al portugués y al español, para que la gente también pueda acceder a este libro en esos idiomas. Una vez más, muchas gracias por haberme invitado y espero que disfruten del resto de la conferencia. Gracias a usted y respecto a su libro, recuerden la audiencia que pueden participar para obtener una copia de este libro y todos los demás libros que se han abordado durante la conferencia. Simplemente tienen que seguir las instrucciones en el chat. Allí verán las reglas para participar y ganar una copia del libro de Bob Remote Inc. Recuerden además que el próximo martes continuaremos con esta conferencia. Tendremos una sesión a las 10 de la mañana sobre el futuro de la geopolítica con Marco Papic de
Tower Group, y luego tendremos otra sesión sobre el futuro del dinero con Edward Prasad de la Universidad de Cornell. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos pronto. Muchas gracias.